Marco Salvo es un reconocido productor de teatro, de cine, de festivales, etc. Pero ya hace un rato que es un reconocido escritor. Nosotros lo tuvimos hace tiempo acá con un libro precioso. Y ahora vuelve con este manual de sobrevivencia para calcetines sueltos. ¿Quién no ha tenido unos calcetines sueltos en la casa? Lo fascinante, además de tener Alberto Montt como ilustrador aquí al medio, es una historia, un libro eventualmente infantil, pero que a uno como adulto le resulta fascinante, porque aunque él no quisiera, está lleno de citas del cinéfilo que es, del lector que es, y porque él también le lee mucho a sus niños. Así que lo trajimos a Delfín del Mundo para que nos viera a hablar de este libro y cómo es que surgió. Espérenos un poquito. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presenta Delfín del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Bien, aquí estamos con los calcetines sueltos y con Marco Salvo. Gracias por venir, Marcos. Tanto tiempo que no. Ay, qué rico estar acá. Estoy encantado. Sí, oye, y gracias por este libro. Oye. Manual de sobrevivencia para calcetines sueltos. ¿Quién no conoce lo de los calcetines? Sí, ¿y quién no se ha sentido así como un calcetín suelto alguna En vez busca de la su vida? identidad, claro. Sí, claro. Ah, pura verdad. Se Mira, te pierde la mitad. se te pierde Hay que tu mitad. encontrarla, ¿no? O buscar un rol sin. En el fondo, aprender a vivir sin la otra parte. Sin la que otra parte. también es complicado, ¿no? Y convertirse en quizás qué cosa. Tal cual. Sí. Tal cual. Ahora, hay que decir que este libro, además, tiene Además. ilustraciones de Alberto Montt. Sí. Oye, pero eso es... Mira, por favor, sí, son imperdibles. Cualquier cosa que haga Alberto. A mí me encanta él. Qué trabajo en común. La verdad que es maravilloso lo que hace Alberto. Oh, muy bueno. Es muy bueno. Es un privilegio. Así como estar acá, fue un privilegio que Alberto decidiera poner su talento en las ilustraciones del libro, que no solamente fue un acompañamiento del libro, sino que también me ayudó a escribir, porque cuando yo se lo entregué a él, el primer manuscrito, era la mitad. Y cuando se lo mando a Zigzag, Zigzag me dice, me encanta el libro, me encanta lo que se trata, pero es muy corto. Ya, Necesito que dupliques. vaya. Y yo ahí ya tenía las ilustraciones de Alberto. Ah, Y me sirvieron para poder seguir contando la historia en realidad. contando la historia. Sí, es muy interesante que el viaje del héroe, como Sí. está respetado, ¿no? O sea, Claro. hay un manejo del arco dramático, del personaje, este protagonista particular, que busca a su otro yo. De los calcetines sueltos. Sí, es una joyita, o sea, realmente. Oye, Pues, perdón, y capítulo 1, El Gran Escape. Partimos por ahí. Sí, claro. Entonces, sí. Y esto partió porque tú le cuentas cuentos a tus hijos. sí, Yo por ahí también. uno pones Sí, una sí, nota viene tan de buena. ahí en realidad. Yo también lo hacía mucho y no se les olvida. Y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo. Cuando estén casados y con hijos, yo voy a ir todas las noches a leerle un cuento. No a sus hijos, a ellos. A ellos. Claro. Ahí serán historias de guantes. Exactamente. Exactamente. Tú pones ahí, porque esta historia nació de la necesidad de hacerlos dormir a José y Matías. Así es. Y de la imposibilidad de parar cuando me preguntaban. ¿Y qué pasó después? Obvio. Es que es maravilloso porque tenía que ir a una de las dos esquinas. En el fondo, o seguimos contando o empezamos a hacer los fomes para que se queden dormidos. Claro. Y la verdad es que el ego no me permitía hacer que se quedan dormidos aburridos. Bien buena. Entonces de repente veía pasar a mi señora Camila. Eso te iba a decir. Y miraba y decía, ya. Ya, pues a ver. ¿Y hasta qué hora? Son las... Claro. Y los niños decían, pero ¿y qué pasó después? Y obligados a inventar. Y bueno, todas las noches les contaba una historia distinta, pero ellos me obligaban un poco a volver a las raíces mismas. Pues entonces, los niños en general tienen como mucha memoria, ¿verdad? Como que te exigen, Sí. no, papá. No era así. No era Miti así. es el que se fue, Mota era el que se quedaba. Ah, verdad. ¿Viste? Y yo no me acordaba, si yo iba inventando la historia mientras se la narraba. Claro, armándola. No, Eso. ellos son como una imprenta, digamos, que Tal se cual, les graba. Tal cual. Así todo. que para ser fiel a la historia decidí escribirla. Mejor, claro. Pero ahí, No, ahí y- quedara. Y se notó el productor en la calidad del hecho, ¿no? Del mismo producto. Sí, O sea, qué bonito, estoy muy contento con muy, eso. muy Está bonito. precioso. ¿Y sabes qué pasa, Marco? Yo creo que tú, el libro
me doy cuenta que le ha ido bien y todo eso. Toda esta cosa que se está discutiendo ahora del valor de las humanidades, bla, bla, bla. Esto es contarle, hacerle un relato. Fíjate, estamos hablando del viajelero, de no sé cuántas cosas. Y sí, en este manual de sobrevivientes para calcetines sueltos, para niños, ¿no? Eso es lo que uno debería hacer siempre con sus niños. El rito, ¿no? El rito de la historia contada, que De una es como historia, ¿ya? esa tecnología maravillosa. Y además que esta cosa de, bueno, tú lo escribes, además, es un libro que está para cualquier biblioteca de niños, para el colegio, porque cuando... Pero que lo leen los adultos escondidas. Han sido sorprendidos algunos. Claro. Espero que así sea. Y esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando uno dice, mira, lo importante de la humanidad, es que lo importante es que ojalá desde muy niño la gente le tenga, así como dice, cultura, es una palabra terrible. No, es esto, y es esto que te dice tu niño, ¿y qué más? ¿Y qué sigue? Claro, que sea como, como dicen los gringos, el page turner, ¿no? Como que la gente en verdad quiera dar vuelta a la página y ver qué pasaba después. Sí, o al revés, ¿qué pasa cuando uno está en un libro maravilloso y si no quiero que se termine? ¿Sí o no? Quiero saber, pero no quiero que se termine. Es como eso. Entonces tú eso ya tú le estás sembrando a tus hijos. Entonces yo cuando hablamos de humanidad, hablamos de eso. Y si tú no entiendes esto, fíjate que en una pasada estábamos hablando del viajelero, no sé cuántas cosas. Si tú no manejas las palabras, ¿qué otra cosa vas a manejar? Y sé que es súper interesante lo que dices, porque una de las dificultades que yo tenía era de que el libro tuviera un lenguaje neutro, o sea, que sirviera para niños, pero no infantilizarlo en el fondo. Exacto. Claro. Y de repente yo lo leí así, quizás esta palabra les queda grande, pero quería dejarla a propósito, porque también en el fondo sirve para ir sembrando eso, de que haya más lenguaje, más conocimiento. Yo me acuerdo de chico, leíamos con diccionario de repente al lado, y alguna palabra que uno no la entendía, la buscaban en el diccionario. No, y esos libros de repente... Y sin IA, absolutamente. Además, bueno, y ¿sabes qué pasa? Que además eso que tú estás nombrando, para mí es algo que es muy importante, que es la curiosidad. Porque cuando tú estás así fascinado leyendo algo y no entiendes algo, te mueres de ganas de saberlo, se te agita la curiosidad y eso es lo que te abre la cabeza al 100%. No, o sea, ¿cuántos libros hemos comprado porque fueron mencionados dentro de otros libros? Sí, ¿no? claro. Porque está hablando de que el personaje estaba leyendo tal y tú, lista, inmediatamente quiero leer ese no libro. le des tema, porque cuando ya no solamente lo hice yo, sino que el año pasado con Proust. Son 7 tomos nada más. Pero eso nada más que se te tome. Y Proust, a su vez, te abre Genera y lee. Cada libro son muchos libros. Claro, muchos libros. claro. Lo que decía Steiner, ¿no? Tú cuando lees a alguien, lees la biblioteca de esa persona. Exactamente. Entonces no Claro. es un escritor. Y a su vez se encuentra con tu biblioteca. Y si tu biblioteca es pobre, se tiene que enriquecer con la del otro. Hay una anécdota que me sucedió con una dirigente sindical de Cartagena, o algo por el estilo, que me llamó la atención su retórica, su capacidad de dirigirse a las masas, digamos, ¿no? Pero de que al lenguajear, contrario, como decía Maturana. Lenguajear. Bueno, que al contrario era muy rica y muy agradable. Y yo le pregunté, bueno, ¿y dónde aprendió? ¿De una escuela? Esto no. No, me dijo, para mí fue importante Condorito. ¿Cómo? ¿Y cómo Condorito? Le pregunté. Dije, cuando era pequeña, leí que una vez Condorito y decía, voy a Alemania. Y yo quise saber, ¿qué era Alemania? claro, la Y curiosidad. así buscó, Tal hasta cual. que encontró que era Alemania. Buscó, como decías tú, un diccionario. Y ella, sin esto, un respaldo educacional, aprendió sola. Y en ese aprender sola, la curiosidad La curiosidad. la ayudó. Lo que no entiende, la ayudó. Claro. Tú estás lleno de citas en este libro. Absolutamente. Y de hecho, hay más que citas también, como que hay muchas referencias a la cultura popular que yo creo que los niños no tienen ninguna idea, porque habla de Hall & Oates, Simon & Garfunkel, Sí. Bob Dylan, etc. Sí. Entonces probablemente son cosas que no van a tener idea quién es, y de repente en la conversación, cuando el papá esté o la mamá en el rito de contarle, le pregunten, ¿de qué está hablando? Claro, y mira. Escuchémoslo, y pongámoslo, y ponle play. Entonces, creo que ¿viste esta eso es lo película, que va además? enriqueciendo ¿Y todo. te acuerdas de la película? Él me acompañó. ¿Cómo sería? La Bob Dylan, la que hizo Sí, Timothée claro, Chalamet. claro, belleza. Fue feliz. A mí me gustó mucho el uso de los títulos, Ah, sí. de los capítulos, ¿no? Los El gran capítulos. escape. Son claramente El referencias a despertar de la película. pantufla.
Absolutamente. Una película, El guante de los que sobran. Y hay uno que es muy lindo, Duro de cortar. Y el que ya Sí, la dio película. carcajada fue La media tragedia. Que es la historia de una media. Exacto. No de un medium, de una Exacto, media. una media. Era media tragedia. Una media olvidada, y que de hecho si uno se va como bien para adentro, porque hay referencias que yo creo que son como para uno mismo al final. Sí, po. Pero para mí la media está simbolizada en esta... Se me olvidó usar el personaje de esta película antigua, Sí, la cuando Mae le dice West. estoy lista para mi primer plano. De dice, Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Oye, es tremenda Sunset Boulevard, como Para- termina. es la feroz. media era ese Ese personaje. El Claro. personaje, claro. Tema que los niños, o sea, ni siquiera los adultos van a cachar, pero a mí me hacía mucha risa Claro. ponerlo ahí. Al que se interesa en el cine negro no puede saltarse Sunset Boulevard. absolutamente. O el Crepúsculo de los Dioses, como se llamó en Tal cual. otro título. Eso en España. En eso. España, el Sí. Crepúsculo de los Dioses. Sí. Ella estaba, no me acuerdo la actriz, pero estaba Jack Lemmon, estaba William Holden, que William hacía de Holden. guionista. Entonces yo me inspiré en ese personaje, que es Sí. como una diva olvidada, ¿no? Olvidada. Una diva que Claro. está desechada. y no acepta que está desechada. O sea, Y de hecho en el personaje descrito es ella mirándose al espejo todo el tiempo. no está. Sí, lea un pedazo, ¿no? Que es muy bonito, de justamente La media tragedia. La media tragedia. Al girar por la esquina, Mota dio sin querer con el dormitorio principal. El lugar estaba en penumbras. Las cortinas pesadas y cerradas dejaban pasar apenas una franja de luz sobre el piso flotante. Era una habitación intimidante, con una gran cama que llenaba de sombras el piso. Debajo se veía esporas flotando y miles de pelusas acumuladas que la aspiradora no había alcanzado a eliminar. Había mucho espacio para esconderse y, por suerte, siempre que había la posibilidad de que Mitty estuviera ahí. Ojalá estuviera ahí, pensó tanto, por las ganas de encontrarlo como por el desgaste de la búsqueda. Estaba exhausto. Es muy bonita tu escritura. Pero suena además mucho mejor leída por ti en realidad. Trabajo en eso. Suena bien, no, y además que si tú piensas, es algo bien cotidiano, ¿no? Sí, Es como- pero hay un tono policial. En la Claro, búsqueda, hay un tono lo policial. perdido, que es muy, muy bonito. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿ya? Vale. Y volvemos, por favor, con los calcetines. Actualidad, entrevistas, conversación y música. Y por supuesto, tu participación. De lunes a viernes, 20:30. Hoy en la radio. Por Bio Bio TV. Conoce los acontecimientos que definen la jornada. Información nacional e internacional, reportajes y entrevistas con contexto detallado. De lunes a viernes a las 18 horas. Radiograma Vespertino por Bio Bio TV. Cuando la ciudad se apaga, nosotros seguimos contigo. Compañía, información y entretención acompañándote cada madrugada. Pasadas las 0 horas, El trasnoche de la radio por Bio Bio TV. Toda aventura comienza con un destino. Esta no. Mota no sabía hacia dónde ir. Apenas tocó el suelo lo invadió la duda. Miró el canasto y tomó aire. Encontrar a Mitty, esa era su hoja de ruta. Pero ¿por dónde comenzar? Habían pasado casi 10 días desde su desaparición. Podía estar en cualquier parte y recién caía en cuenta de que no conocía prácticamente ningún lugar de la casa más que el cajón, el canasto y el lavadero. Decidió no decidir y avanzó en línea recta. Hay líneas acá estupendas. Toda aventura comienza con un destino, esta no.
y el decidió no decidir son de las exquisitas. El decidió no del decidir. libro. Muchas gracias. O sea, que lo digas tú además. No, una escritura que exquisita. Oye, yo supongo lo que- leería en voz alta todo el libro, hacemos con eso programa. Bueno, yo tengo tiempo. Oye, y ellos lo leyeron, supongo. Los niños lo leyeron y después se los leí. ¿Y sabes qué me pasó cuando yo se los leí? Porque no sé si te pasa a ustedes también, pero me da mucho pudor leer lo que yo escribí. Como que yo trato de abandonar las obras. Me acuerdo alguna vez escuchado una cita de Da Vinci que decía que los libros y las obras en general no se terminan, sino que se abandonan. Porque si no, uno estaría editándola constantemente. No, eso es Eso es terrible. así. Entonces no leo porque encuentro errores y digo, uy, esto no lo debería haber puesto así, qué sé yo. No, y Entonces empieza- ellos me insistieron y me puse a leer. Y mientras más leía decía, wow, esto no es tan infantil. Claro. ¿Qué cosas de mi subconsciente aparecieron ahí? Sí, es que bueno, los buenos guiones tienen algo de comunicarse con un lado infantil del espectador, lo sabemos eso, ¿no? Es El necesario. héroe siempre es un superhéroe, aunque sea una persona común y corriente. Siempre tiene un superpoder discreto, aunque sea no entristecerse tanto. Claro. Es muy bonito eso cuando Sí. uno construye, me toca hacer clases aquí de dramaturgia, uno construye viendo una película cualquiera y está la vieja historia del héroe, el viaje, la transformación, el abandonar su zona de confort, el ir a un mundo que lo va a transformar y que nunca va a poder ser el mismo. Cuando descubren eso que está en todo, en la vida misma, se empiezan a fascinar de nuevo del contar historias. Es muy bonito eso, a mí me encanta. Precioso. Oye, pero cuando estábamos en él me contó una cosa ¿Qué le contó? preciosa. Es que el anterior libro de Marcos Alves, yo le dije, mi Sí. abuela Estuvo en Auschwitz. estuvo en Auschwitz y es la historia efectivamente de la abuela de Marcos, que además es de Tesalonia, ¿no? De Grecia. Sí, de Grecia. Y ese libro es una cosa que a mí me abrió un pedazo la cabeza, como digo yo, wow, o sea, porque uno conoce un montón de historias, por ejemplo, Polonia, sobre todo Centro Europa, ¿no? Y de repente, y te encuentras que en Grecia también, Sí, digamos. ¿no? Y Grecia Era entiendo que precioso. le llegaron más tarde. Llegaron después, claro. Llegaron Llegaron más tarde, los nazis, digamos. Entonces, es la historia, es que tú lo lees y no puedes creerlo. Y me pasaba a mí que cuando lo entrevistamos, yo decía, y esta persona que murió ya, pero Sí. vivía un poquito más allá que yo. Y vio esto. Y ahí está, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, nos contaba Marco que tu hijo querían saber leer para poder... Claro, lo que hace cuando yo lo publiqué, que fue hace 6 años atrás, Sí. mis hijos tenían 3 y 4 años. No sabía leer todavía. No. Y uno me dice, yo quiero aprender a leer para poder leer este libro. Es que eso lo encuentro... Que todavía se los tengo prohibidos, o sea, todavía no pueden leer ese libro, era parte de lo que estábamos hablando antes. Estos son los libros que no pueden leer porque, claro, tiene cosas que son muy duras para muy un niño dura. de 9, 11 años. Es muy duro. Entonces, todavía está todavía. ahí, lo tienen guardado cada uno porque le dejé una copia a cada Ya. uno de ellos. Lindo. Está esperándolos a que crezcan. Sí. claro, es bien... Cosa que yo no quiero que crezcan. Quiero leerles Es solamente que- estos libros. Pero es que el libro lo hace crecer. El libro lo hace Este crecer. libro, Sí. aparentemente para niños, los va a hacer crecer, porque está la historia de la pérdida, está la historia de la separación, Sí. está el tema de la construcción de un nuevo yo, la función del que se hace artista. Es un libro peligroso, crea identidades. Del que abandona su lugar para convertirse en artista. Bonito. Claro, eso, ¿no? sí. Sí, pues. Está lleno Su zona de de confort. pequeños relatos dentro del gran relato del manual de sobrevivencia, ¿no? O sea, uno se pregunta esto de que hablábamos de quién no es un calcetín suelto, quién encuentra o su par o su destino, su transformación. Sí, en ese sentido No, es impresionante todo. diste lo en el que- blanco, Tú, para o sea, variar. Te diste cuenta cuando empezaste a leerlo. Cuando se los leía a ellos, en realidad caí por ¿Viste? primera vez. Ya. Yo decía, zigzag, ¿cómo me dejó publicar esto? En realidad, como para niños. Pero sí, o sea, no es que hayan cosas que no sean para niños, pero hay cosas que son profundamente adultas. O sea, hay Es una que eso parte donde es que la se misma agradece. media Sí, pues. dice que la soledad es muy peligrosa porque uno se puede acostumbrar a vivir en ella. Claro. O estas tijeras que ya no tienen filo, en el fondo. Sí. Entonces, ¿qué rol cumplen ahora? En el capítulo duro de cortar. Duro de cortar. Duro de Sí, cortar. Y las famosas tijeras que no cortan, por favor, no me hables. Yo lo leí, no quise mirarlo, porque siempre en una casa pasa Está eso. lleno. A ver, Abundan. claro, y de repente cuando tú lo pones acá, dice, vaya, en realidad ahí está lleno, el fondo, si tú lo quieres mirar, está lleno de metáforas. Bueno, la metáfora
Entra sola. Sí, lo que uno Entra sola. escribe. Claro. Entra sola. Tiene momentos además de muy buenas líneas, lo que te decía hace un rato, ¿no? Y eso lo hace que incluso en algunos rincones tengas una fuerza poética que no la buscaste, apareció. Absolutamente. Ahora- Yo quería escribir una aventura divertida originalmente. Sí, pero tú eres un gran lector de guiones, Sí, por oficio. sí. O sea, ¿Ves? lees y lees y lees y lees guiones, entonces abundantes referencias. Claro. Entonces eso se nota. Es que sabes lo que pasa, además, esto que decías tú. Claro, uno ve esto, además todavía con las ilustraciones de Alberto Montt, que es un lujo. Manual de sobrevivencia para calcetines sueltos, ilustraciones de Alberto Montt, fantástico, qué rico, sección, libro para niños, pero es grandioso cuando resulta que el adulto lo tiene que leer y se lo pasa bien igual. Yo lo comparaba el otro día, es muy larga la historia, pero se lo decía a alguien, mira, le dije, una persona, desde Shrek en adelante se dejaron hacer películas idiotas para niños. Las películas infantiles son para personas y tienen lecturas para el papá que acompaña a los niños y para los niños. Y si no, es un 100%. desastre. Y si no, o sea, ya no se hacen más películas de esas que el papá. Yo tenía un amigo en la tele que me decía, yo dejo a los niños ahí y me voy a pasear porque es una lata la película. Y dije, de ahí para adelante no, porque no puede ser. Entonces el tema es esta cosa que sí, claro, es un libro sección infantil, pero que resulta que tú te lo pasas genial leyéndolo y además descubriendo todas esas cosas que descubre, bueno, Marco Antonio mucho más que yo, pero igual, y que para uno le hace un montón de sentido. Sí, de eso Sí, va. no. Y tiene además distintos registros. Sí. Mota avanzaba con cautela por el living, siguiendo el rastro que creía de Mitty. Era de noche, pero la luna se colaba entre las persianas dibujando rayas largas sobre la alfombra, como barras de una celda. Y entonces lo oyó. Un rugido mecánico, una vibración, y luego silencio. No era Palmer, tampoco las tijeras. Era una nueva amenaza. Se escondió bajo el sofá justo a tiempo. Zoom. No, aquí está lleno de Es un regalo escuchar la leyenda deportiva. Hacemos la versión En podcast, en podcast, no sé. No, pero Está es que muy está bueno. lleno de citas cinematográficas y Sí. literarias. Literarias, de todo. Entonces, cuando Fue inevitable. descubran- Traté de no poner tantas. en No, realidad. pero es que... No, es que tus hijos cuando descubran que, esto era lo del libro de los calcetines. Claro. Que va a pasar eso, va a pasar Sí, con sí, muchos sí. lectores. Esto tiene que ver. Por aquí, o sea, línea a línea uno tiene que irse encontrando. Y eso lo hace muy rico. Eso le da una palabra que se usa despreciativamente, pero muy útil, le da una densidad al libro. Claro, en el mejor sentido de la palabra. Los Exactamente. libros para niños o tienen el goce del IQ o tienen que tener una densidad secreta, pero que uno después descubre que hay otros libros dentro de este libro. Y aquí hay muchos libros, pero muchas películas. Sí, hay muchos muchas cine, películas. El cinéfilo se te notó. Sí, se me salió por todos los poros. Es que imposible que no, sí, a ver, venía Bueno, tanto guión. tanto guión tiene que ser. Ya, pero sí, este libro sí lo leyeron. Sí, lo leyeron. O sea, lo leíste tú. O sea, yo creo que lo han leído varias veces. Se lo leí, yo creo que fue mi primer público de prueba en realidad. Porque Ya. Claro. una de las dificultades que descubrí escribiendo un libro para niños es que la crítica es inmediata. Sí. O sea, los adultos aguantamos 30 páginas para darle la posibilidad de que el libro Claro. entre, ¿verdad? O 50 o 100 incluso. Claro. Los niños no te dan más de 2. No, tienes toda la razón. Entonces, si a la segunda página no enganché, papá, esto no me interesa. y- No, y- además que se miran por otro lado, no le importa Y nada. igual. Y así funcionan los grandes públicos también. O sea, Exactamente. Si no hay un muerto en los 2 primeros minutos, Netflix Tú sabes que abandona. Sí, sí, pues, Hay una película que se aparece. Nani Moretti hace ese Nani chiste en Moretti alguna película. En una ¿no? película. 2 minutos te da. O sea, la Netflix. primera secuencia tiene que O sea, esa es la recomendación. Siempre con mi papá hablamos de eso. Y le recomiendo una película y lo primero pregunta, ¿pero cuántos mueren? Claro. Yo, no, ni uno. No me interesa nada. Vale, Hamlet tiene 9 muertos. Incluimos a Fortinbras padre. Bueno, Entonces, y se muere hasta el director. Francamente, que no se puede comparar eso. No hay ninguna comparación posible. Pero bueno, aquí afortunadamente no hay muertos. Así que No, por ese para lado nada. puede entrar. Mi papá no lo va a leer porque no hay muertos, pero a los niños les puede gustar más. que tiene que ver con una fantasía infantil que está dentro de muchos grandes cuentos y de muchos relatos adultos, que es el niño perdido.
Claro. Sí, pues. Recordemos que Pánico absoluto de eso de estar en el las supermercado y no Oh. encontrar a la mamá, Y los- mirar para arriba. Y en los policiales, la chica perdida en el bosque ya es incluso repetitivo, ¿no? O sea, Claro. por eso es una Pero es- metáfora de un temor que nunca abandonamos, digamos. No. El temor a perder a alguien. A perder a alguien o Que es perderse. la ansiedad básica en el análisis también. O sea, ¿no? Y que aquí la pérdida tiene que ver con, ok, si él ya no está, ¿quién soy yo? Claro. Porque aquí está obligado también. Lo que me parecía divertido es que todo el mundo habla del calcetín que se pierde. Ah. Pero el punto de vista yo lo puse en el calcetín que se queda. Sí, sí, que el que eso no es verdad. eligió irse ni eligió No. perderse en el fondo, sino que se queda porque fue abandonado de alguna manera. Entonces tiene que enfrentarse al status quo de, ok, me quedo colgando esperando de que aparezca mi par o tomo acción. Y todo esto es lo que empieza a pensar como su destino, que es tremendo. Es tremendo. Sí, bueno, hay que leerlo. Bueno, ya saben que sí, hay que leer este libro, Marco. Es que en verdad que Vamos a tener que escuchar ese podcast porque yo quiero escuchar todo el resto de ese relato. Lo producimos. ¿Podemos quedar aquí después Hay que un rato? producirlo. Sí, claro, nos vamos a quedar aquí. Así, bueno, Ahí ya está. saben que tienen que ir por manual de sobrevivencia para calcetines sueltos. O les va a encantar, no importa la edad que tengan. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros en El Fin del Mundo. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura